¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para terminar con la charlita que tuvimos hoy, donde me encontraba ordenando un poco las herramientas de la caja de service de electricidad, dado que, bueno, se me había llenado mucho de herramientas de muy similares características. Entonces, bueno, decidí clasificarlas un poco y seleccionar las unidades que utilizo casi en forma inexorable al momento de ir a algún service por un problema eléctrico en un domicilio. En la bandeja, previamente a abrir la caja, encontramos las herramientas que generalmente vamos a utilizar ante la presencia de un corte de luz, ¿no? Herramientas básicas que nos pueden llegar a sacar de cualquier necesidad que tengamos al momento de, bueno, llegar al domicilio, ponernos al corriente de la situación, quizás desarmar alguna caja, quizás abrir algún tablero, algún nicho de medidor, algo que esté pasando en el domicilio que por ahí esté impidiendo que funcione la instalación eléctrica. Es para service, como dije, herramientas básicas que tenemos en la bandeja. Después ya en el interior de la caja tenemos, en caso de tener que profundizar un poco más en lo que es el service, ya el elenco más completo, donde vemos la pinza de punta plana, el alicate de apoyo, bueno, el elenco de llaves, de medidas que ya hemos hecho una descripción de los usos y las medidas en otro videíto, el pincel para limpiar las cajas en caso que sea necesario, destornilladores de medidas que por ahí en la bandeja no teníamos, y martillo y cortafierro, no sé si se llega a ver. También tenemos la espátula que mencioné que se necesitaba, la pico del oro y, por las dudas, una llave francesa de 10 pulgadas que nunca está de más tenerla, obviamente, las llaves Torx y un juego de Allen corto para desarmar distintos plafones en caso de ser necesario, una cinta métrica, en fin, herramientas de uso prácticamente general, ¿no? Al momento de hacer un service en una instalación eléctrica en un domicilio. No se fijen mucho en la marca. Yo trato de utilizar unidades en las que me sienta cómodo cuando estoy trabajando, con las que me sienta cómodo cuando estoy trabajando, que bueno, son variadas. De ahí la toma de contacto y el poder describir cada una de ellas. Mañana, a primera hora, lo que voy a hacer es comprar la cinta aisladora para que, bueno, quede la caja completa, dado que un electricista sin cinta aisladora no puede preciarse de ser tal. Así que bueno, les dejo, lo prometido es deuda, les dejo cómo quedó conformado el elenco final de la caja de service para tareas de electricidad. Les mando un saludo y espero que tengan buenas noches.